En los bosques de Polonia, oculto entre árboles altos y caminos de tierra, se levantan las ruinas de lo que fue uno de los centros de poder más temidos del siglo XX, la guarida del lobo. El cuartel general de Adolf Hitler durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Entre búnkers reforzados, túneles y muros destruidos por explosivos, miles de visitantes caminan cada año, sin sospechar que bajo esas piedras aún duermen secretos oscuros. El sitio, abandonado tras la guerra, se convirtió en un lugar turístico, pero también en un espacio donde la historia se mezcla con el misterio. Nadie imaginaba que bajo las bases de una de las casas de Hermann Göring se escondía algo perturbador. En 2024, un grupo de arqueólogos amateurs de la Fundación La Tebra, dedicados a explorar la zona, inició excavaciones en una de las villas más destruidas. Lo que comenzó como un simple trabajo de limpieza para entender la estructura terminó con un hallazgo escalofriante. Bajo el suelo húmedo y rocoso, las palas tocaron restos que no eran parte del concreto. Eran huesos. Pronto, la figura de un esqueleto apareció. Y no estaba solo. Uno tras otro, fueron surgiendo cuerpos enterrados en silencio bajo el corazón de la villa de Göring. En total, los arqueólogos encontraron 5 esqueletos. 3 adultos, un adolescente y un bebé. La escena era perturbadora no solo por la cantidad de cuerpos, sino por cómo estaban dispuestos, juntos, enterrados sin ataúdes ni objetos personales. No había ropa, anillos, medallas, nada que pudiera dar una pista de quiénes habían sido. La imagen más inquietante fue descubrir que muchos de los esqueletos no tenían manos ni pies. Algo, o alguien, los había separado de sus cuerpos. Las primeras hipótesis apuntaron a que podían ser víctimas del Ejército Rojo, ejecutadas tras la caída del Reich. Otros sugirieron que fueron asesinatos cometidos antes de la construcción de la base, durante la ocupación nazi de Polonia. Sin embargo, la falta de ropa, de objetos metálicos y de señales claras de ejecución complicaban las conclusiones. Los cuerpos estaban demasiado deteriorados para extraer ADN útil, y las autoridades decidieron archivar la investigación penal. Pero el silencio no detuvo las teorías. Uno de los elementos más inquietantes del hallazgo fue la presencia de rocas belemnitas alrededor de los cuerpos. Estas piedras, asociadas con antiguos rituales paganos en la región, levantaron la sospecha de que los cuerpos no solo fueron enterrados, sino colocados de forma intencional en un contexto simbólico. Algunos investigadores comenzaron a hablar de sacrificios rituales, otros de prácticas ocultistas ligadas al nazismo, recordando que figuras del Tercer Reich tenían fascinación por el esoterismo. La villa donde se encontraron los esqueletos perteneció a Hermann Göring, uno de los hombres más poderosos del régimen nazi. Aunque hoy solo quedan ruinas y cimientos, en su momento fue símbolo de lujo y poder dentro de la guarida del lobo. Que debajo de esa casa aparecieran cuerpos enterrados sin nombre, sin manos y sin pies, generó aún más inquietud. ¿Lo sabía Göring? ¿Fue él quien ordenó algo? ¿O los cuerpos aparecieron ahí después, cuando todo se derrumbó tras 1945? Los investigadores intentaron buscar en archivos soviéticos y polacos registros de ejecuciones en la zona, pero no hallaron pruebas directas. Los documentos del final de la guerra son incompletos, muchos fueron destruidos, otros siguen clasificados. Lo cierto es que ni la Wehrmacht ni el Ejército Rojo dejaron constancia de cuerpos en esa zona específica. Eso alimentó aún más el misterio. Alguien había querido que esas personas desaparecieran para siempre. Mientras los expertos debatían, la guarida del lobo seguía recibiendo turistas. Decenas de personas caminaban cada día a pocos metros de donde, bajo tierra, los esqueletos esperaban ser descubiertos. La paradoja era brutal,
selfies, visitas guiadas, risas y explicaciones históricas sobre Hitler y Göring, mientras bajo el suelo yacía un secreto que nadie había contado en más de 70 años. Algunos medios internacionales titularon con fuerza, "Los esqueletos de la guarida de Hitler". El público se fascinó con la idea del hallazgo, pero pronto las noticias desaparecieron. La investigación se archivó, la opinión pública pasó página y los cuerpos volvieron a ser un misterio enterrado. El silencio regresó, como si la historia hubiera decidido no hablar. ¿Quiénes eran esas 5 personas? ¿Polacos asesinados? ¿Judíos ocultos? ¿Prisioneros del Ejército Rojo? ¿O víctimas de un ritual siniestro? Nadie lo sabe. Lo único claro es que murieron sin nombre, sin objetos, sin documentos. Y que fueron enterrados en un lugar donde el poder del nazismo se sentía más fuerte que nunca. La presencia de un adolescente y un bebé entre los esqueletos hace el misterio aún más cruel. No eran soldados, no eran enemigos armados. Eran niños. ¿Qué hacían ahí? La hipótesis de un sacrificio ritual volvió a ganar fuerza, porque nada explicaba por qué un grupo de civiles, incluyendo niños pequeños, terminara de esa forma en la villa de un jerarca nazi. Muchos arqueólogos creen que, incluso si nunca se sabe la verdad, el hallazgo cambia para siempre la percepción de la guarida del lobo. Ya no es solo un sitio militar donde Hitler planeaba sus ofensivas. Ahora es también un lugar de muerte y de misterio, donde personas sin nombre descansan bajo tierra. Un recordatorio de que la historia no siempre se cuenta completa. Algunos especialistas insisten en que los cuerpos podrían ser víctimas de represalias soviéticas. Tras la caída del Tercer Reich, el Ejército Rojo ejecutó a colaboradores y civiles sospechosos. Quizás los enterraron rápidamente, sin documentos ni objetos. Sin embargo, la falta de pruebas balísticas en los huesos complica esta explicación. Otros, más atrevidos, señalan la relación del nazismo con sociedades ocultistas y cultos paganos. En medio de bosques cargados de historia, con rocas rituales en el suelo, las teorías sobre sacrificios toman fuerza. La imagen de 5 cuerpos sin manos ni pies, enterrados en círculo, parece más un mensaje simbólico que un simple crimen de guerra. Hoy, los esqueletos siguen en investigación académica, pero el misterio permanece abierto. No se sabe quiénes fueron, por qué estaban ahí ni qué les ocurrió. Lo único cierto es que durante décadas nadie habló de ellos, y que su hallazgo revela una verdad incómoda. Incluso en los lugares más estudiados de la historia, todavía hay secretos enterrados bajo las ruinas.